Coronado comienza citando a Meriu 2020, quien expresa preocupación por lo que quedará de las lecciones aprendidas durante la pandemia. Existe el temor de que se olviden de las condiciones que nos llevaron a la crisis. El regreso a la normalidad podría, irónicamente, ser el regreso a lo anormal, si no se abordan las desigualdades reveladas. Estos eventos han dejado una marca profunda en la humanidad, especialmente en el ámbito educativo, afectando a escuelas, docentes, estudiantes y familias, quienes lucharon por mantener el proceso de enseñanza y de aprendizaje. CECIP 2011. Los tiempos interesantes, como las experiencias de desafío, rupturas y confrontaciones, pero también como oportunidad de cambio social desde una perspectiva emancipadora. Si no se transforma la experiencia y se extrae la sabiduría, los eventos vividos serían simplemente un mal momento para olvidar. La autora nos habla que en el texto se desarrolla una reflexión profunda sobre cómo la pandemia transformó la educación, las relaciones humanas y el sentido mismo de la enseñanza. El texto plantea que la crisis sanitaria no solo alteró la organización escolar, sino que también obligó a repensar las prioridades de las escuelas y el papel de los docentes. Sostiene que durante la pandemia quedó en evidencia la fragilidad humana y la necesidad de construir vínculos más sólidos y empáticos. La escuela dejó de ser solamente un lugar para transmitir conocimiento y pasó a convertirse también en un lugar de acompañamiento emocional y contención. En este contexto aparece la idea de pedagogía del cuidado, basada en la escucha, la empatía y la hospitalidad entre las necesidades de cada persona. Muchas veces, la sociedad y las instituciones educativas estaban acostumbradas a priorizar la productividad y el rendimiento, dejando en segundo plano las emociones y el bienestar. La pandemia también mostró que la enseñanza también implica cuidar, comprender y acompañar las experiencias humanas de cada uno de los estudiantes y docentes. Por eso se propone continuar con una escuela más humana, capaz de reconocer el dolor, las desigualdades y las dificultades que atraviesan muchas familias. Además, se destaca la virtualidad, la cual permitió sostener el vínculo educativo, pero también generó agotamiento, sobrecargas y nuevas desigualdades, porque no todos los estudiantes tenían las mismas herramientas tecnológicas ni las mismas condiciones para poder aprender de sus hogares. Esto hizo visible la importancia de una educación más inclusiva y reflexiva, que contemple las desigualdades, las distintas realidades sociales. Otros aspectos importantes a la crítica es el regreso apresurado a la normalidad. Por eso la autora considera que muchas veces se intentó continuar como si nada hubiera pasado, ignorando las marcas emocionales que dejó la pandemia en niños, niñas, adolescentes y docentes. Se plantea que la escuela necesita generar espacios de escucha, diálogo y reconstrucción colectiva de experiencias vividas. Madoni, Ferreira y Azekam resaltan que las emociones y afectos son fundamentales para la educación, ya que aprender y enseñar implica tanto cognición como sentimiento. Las relaciones entre docentes y estudiantes es clave para el acceso a los saberes. Se analiza el contexto educativo incierto, marcado por la presión excesiva de los docentes. Sobre los docentes, la falta de reconocimiento de su trabajo, cuestionamiento de su rol y la complejidad de la enseñanza remota en condiciones precarias. Se identifican temas centrales en el debate educativo de la época: la fragilidad y el duelo, el aislamiento y la necesidad de trabajo en equipo, la impotencia frente a la adversidad y la importancia de la esperanza y la adaptación, el cuidado propio y de los demás, los límites de los protocolos y la tensión entre control y confianza, y la defensa de la educación como derecho frente a su mercantilización. La llegada de la presencialidad no eliminó la dinámica de comunicación excesiva generada durante la virtualidad, creando una hibridez residual que sobrecarga la actividad docente. Al extender los horarios y obligar a trabajar de forma continua sin límites claros,
se plantea la necesidad de definir el trabajo docente y organizar de forma racional los tiempos y la comunicación para evitar el sobretrabajo. Las instituciones educativas demostraron capacidades muy distintas para responder a las crisis. Algunas se mantuvieron rígidas, agravando la situación, mientras que otras se adaptaron priorizando el vínculo, el aprendizaje y el cuidado comunitario. El papel de los equipos de gestión resultó fundamental. Su profesionalización, liderazgo y capacidad de acompañamiento permitieron mantener la continuidad educativa y sostener a los docentes. Se establecen lineamientos para una buena gestión, formación continua, trabajo en red, organización compartida del tiempo, respeto por los horarios de descanso, comunicación clara y moderada, escucha de las necesidades de la comunidad, evaluación formativa y atención al bienestar emocional. La importancia de la pasión por la enseñanza, que se ve afectada por la soledad del docente y la falta de reconocimiento, pero se fortalece con el apoyo institucional y el trabajo en equipo. También se cuestiona que se considera innovación educativa. Solo lo es si mejora el aprendizaje de los estudiantes, por lo que la hibridación y el uso de recursos requiere una replanificación completa de la enseñanza y no solo la incorporación de herramientas de forma aislada. Las actitudes rígidas, la resistencia al cambio, el aislamiento y la indiferencia en docentes y directivos suele ser respuesta a la falta de sentido, agotamiento o condiciones institucionales que desdibujan la vocación, generando sufrimiento al no poder separar la vida laboral de la personal. Según Maggio, la pasión es esencial para enseñar bien, ya que impulsa el compromiso y la mejora continua. Se renueva con logros, reconocimiento y el vínculo con otros. Se sostiene con un apoyo institucional y trabajo en equipo. Se invita a reflexionar sobre qué alimentó esa vocación, qué la debilitó y cómo la pandemia transformó la práctica, cuestionando también la soledad docente y directiva ante los desafíos. Respecto a la innovación, se debate si lo implementado en la educación remota o híbrida lo es. Realmente, para Bolívar, solo se considera innovación si mejora el aprendizaje, es eficaz, sostenible y replicable. La hibridación no es solo sumar recursos virtuales a lo presencial, sino replanificar toda la propuesta educativa para combinar formatos y enriquecer la experiencia. La enseñanza requiere una estrategia organizada que ponga el aprendizaje en el centro. Los cambios recientes fueron mucho más profundos que el uso de pantallas y gran parte de la labor docente se define y se construye antes y fuera del aula, con tareas que deben estar siempre articuladas. Gran parte de la estrategia sucede fuera y antes del aula, cuando se establece la comunicación con el estudiante. La planificación educativa es fundamental, aunque debe ser flexible, abierta a cambio e improvisaciones y no reducirse a un trámite burocrático. Existen distintos niveles de planificación: ciclo lectivo, secuencias didácticas y clases. Y una presentación demuestra la profesionalidad, aunque las clases pueden tener imprevistos que requieren adaptación. Las secuencias didácticas permiten organizar el aprendizaje de una forma coherente, evitando que sea una acumulación de información en contextos virtuales e híbridos. Se generaron dificultades por la sobrecarga de tarea, aunque los materiales grabados resultan útiles para ser revisados varias veces según el ritmo de cada estudiante. Las clases no se limita a enviar actividades, sino que implica acompañamiento, orientación y un propósito claro. El encuentro educativo, tanto presencial como virtual, se basa en la presencia del docente, la comunicación, el diálogo, el vínculo afectivo, la colaboración y el bienestar. La vuelta a la presencialidad puso de manifiesto la importancia del contacto humano y los afectos, lo que permite aprovechar mejor cada modalidad educativa. Hoy en día, el aprendizaje se extiende más allá de la escuela, como múltiples recursos y posibilidades de formación autónoma. La escuela debe formar a los estudiantes para que sepan aprender a lo largo de toda la vida, desarrollando sus capacidades para tomar decisiones, analizar sus propios procesos, buscar información, organizarse y evaluarse a sí mismos. Es necesario dejar de lado un modelo basado solo en la transmisión de contenido para fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de filtrar y valorar la información.
Se analiza también las nuevas propuestas didácticas que intentan centrar el protagonismo en el estudiante. Aunque muchas veces se limita a cambios superficiales, se destacan tres ejes fundamentales de una enseñanza activa: que el aprendizaje sea intencional, tenga sentido y se centre en la experiencia educativa, más que en la simple transmisión de conocimientos. Se resalta la importancia de los afectos y las emociones en el proceso educativo, ya que el aprendizaje combina pensamiento, actuación y sentimientos, y un clima de seguridad favorece la confianza y la autonomía. El llamado bucle didáctico muestra que la enseñanza es un proceso dinámico y de retroalimentación constante, donde la planificación es solo un punto de partida que se adjunta según lo que sucede en el aula. Aspectos fundamentales del encuentro educativo. El proceso educativo necesita presencia y disponibilidad del docente, organización clara y secuenciada, objetivos definidos, participación y colaboración, diálogo e intercambio constante, construcción conjunta del aprendizaje, un ambiente de bienestar y contención emocional. Secuenciación: el encuentro es parte de un proceso como una dinámica y tiene metas. Mapa de ruta, colaboración y cooperación, diálogo y mutua retroalimentación. Vínculos: existen procesos intersubjetivos, emocionales e implicados en el aprendizaje que se relacionan con la autoestima, la valoración de las propias capacidades, el ánimo y las circunstancias de la vida. Construcción: tanto la enseñanza como el aprendizaje se construyen. Bienestar: en la educación implica reflexionar sobre qué tan presente estamos y si el aula es un espacio habitable y acogedor. El regreso a la presencialidad permitió recuperar el encuentro físico y el vínculo a través de la mirada, los gestos y el contacto, elementos esenciales en la educación de niños y jóvenes que difícilmente se reemplazaban. La educación híbrida, bien planificada, combina lo mejor de ambos mundos, de la presencialidad para lo que se logra en el encuentro directo y la virtualidad para otras actividades. Se plantea la pregunta sobre si esta experiencia nos permitirá redefinir el concepto de presencia y aprovechar cada modalidad según su valor y potencial. Los entornos de aprendizaje se han ampliado, permitiendo que las personas aprendan de forma autónoma y continua a lo largo de la vida, aprovechando recursos y herramientas disponibles fuera de la educación formal. Esto no elimina el rol docente, sino que lo transforma. El profesor pasa a diseñar materiales y propuestas que favorezcan la autonomía, guiando el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. Se considera clave para el futuro. La escuela debe dejar de centrarse en los contenidos y enseñar a organizar, analizar y valorar la información con pensamiento crítico. La formación docente requiere abrirse a la diversidad y estar disponible ante lo nuevo, más que pretender estar preparado para todo. Muchas propuestas modernas, como clases invertidas o aprendizaje basado en proyectos, retoman ideas antiguas con nombres nuevos, pero coinciden en exponer al estudiante como protagonista activo, construyendo su saber mediante experiencias conectadas con la realidad. Además, se destaca que la enseñanza combina pensamiento, acción y afectividad. Los vínculos, las emociones y el cuidado son esenciales para dar significado al aprendizaje y fortalecer la confianza. La experiencia de la pandemia mostró las limitaciones en material, que solo intentaron subir la clase presencial sin lograr recrear verdaderas situaciones educativas. Enseñar no es un proceso mecánico, sin vínculo afectivo y confianza. El conocimiento no se transmite ni se aprende, y el error debe verse como parte del aprendizaje. Se plantea el modelo de bucle didáctico que reemplaza a la enseñanza lineal. Implica una planificación flexible, ajustable permanentemente según la respuesta de los estudiantes, con retroalimentación constante. El objetivo no es demostrar conocimientos ni usar herramientas por novedad, sino ayudar a los alumnos a construir sus propios recursos y lógicas de aprendizaje, convirtiéndose en protagonistas de su proceso. Se destaca la metáfora de la tijera. Es fundamental recortar contenidos para priorizar lo esencial, asegurando una comprensión profunda y útil, en lugar de cubrir mucho el contenido de forma superficial.
Enseñar implica gestionar el entorno de aprendizaje, dejar centro de la escena y proponer desafíos que estimulen el pensamiento. La renovación educativa no depende de la tecnología, sino de la conexión humana, la capacidad de selección, la escucha y la flexibilidad.